porque esto está muy interesante, hay muchas dudas, hay mucha simulación, hay mucho de qué platicar y le doy la bienvenida a Adriana Dávila, activista y política del Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros, Adriana. ¿Sí nos escuchas? Tu micrófono, Adriana, por favor. Ahí estás. Perdón, ahí estás. Un gusto saludarles, Alberto. Un gusto participar. José Manuel, buenos días. Buenas tardes. Y nos acompaña también José Manuel Urquijo, maestro en comunicación política y gobernanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes y buenas tardes también, Adriana. Encantado de estar con ustedes. Entonces, Adriana, si me permites, creo que tu posición como del PAN, pues ya la podríamos conocer. Empezamos con José Manuel Urquijo. ¿Qué es por supuesto. ¿Qué es esta situación, José Manuel? ¿Esto es un proceso electoral simulado, engañado? Porque van a hacer campañas, mítines, reuniones para buscar al coordinador nacional de la defensa de la transformación. Bueno, decías al final de esta nota que nos quedamos con muchísimas dudas, ¿no? Y yo creo que efectivamente nos estamos quedando con muchísimas dudas. Me parece que, pues pareciera que sí es simulación. Yo diría que estamos ante la utilización de cantidad enorme de eufemismos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay vacíos o hay zonas grises en materia electoral, en materia de ley, pues es ahí donde entran estos procesos que está llevando a cabo, en este caso, el partido Morena. Es decir, hay una zona en la que desde que se ganan las últimas elecciones en el 2021, previo a iniciar el proceso electoral del 2024, pues donde no hay una regulación como tal que permita establecer límites a los partidos, ¿no? Y creo que de ahí es donde los partidos políticos se agarran para poder pues adelantar o tratar de llegar con mayor nivel de competitividad al proceso electoral. En este caso, el proceso o las precampañas iniciarían hasta el mes de noviembre. Sin embargo, pues evidentemente Morena, con este tipo de tácticas que está llevando a cabo, pues busca llegar a noviembre ya con las definiciones bastante claras y bueno, pues es parte también de lo que permite la ley. Ahora, son eufemismos, es una zona gris en la que no hay, digamos, una regulación. Ya tenemos también que el partido, el PRD y también algunos, me parece que del PAN y de Movimiento Ciudadano, establecieron e interpusieron algunas quejas ante el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que ahí lo fuerte es qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral, cómo va a enfrentarse ante estos eufemismos, ante estas, podría decirse incluso trampas que se están identificando en este proceso. Hay que ver cuál va a ser pues el posicionamiento del Instituto Nacional Electoral, que de hecho hoy resuelven una de esas quejas en una primera instancia. Sí, exactamente. Adriana Dávila, ¿crees tú que son estos espacios grises o es un abuso del partido oficial? Es un fraude a la ley, es evidentemente un fraude a la ley, Alberto, y me parece fundamental entender varias cosas. Desde hace 4 años, un poquito más, iniciamos en Palacio Nacional la instalación del búnker de campaña de Morena. El presidente renunció a su responsabilidad de ser el presidente de todos los mexicanos, electo para resolver los problemas de los mexicanos, y a partir de que se instaló en Palacio, tomó la decisión de ser el coordinador de campaña de los hoy, que llama corcholatas. Me parece un término además peyorativo, un término que ninguna persona que tenga dignidad se preciaría de aceptarlo y además de enorgullecerse. Aquí hay que explicar un poquitito por qué les llama el presidente corcholatas. Porque las corcholatas se destapan. Y porque antes en el PRI hegemónico de los 70s y de los 80s existía la famosa figura del tapado. ¿Te acuerdas? Bueno, es que el presidente no puede negar su origen, Alberto. El presidente tiene perfectamente cuál es su origen. Lo que hoy vemos en Morena es justamente las prácticas de los años 70, de los años 80. Eso para todos es visto y me parece fundamental entender bajo estas circunstancias que incluso su discurso es completamente incongruente a lo que dice. No hay tapados, dice él, pero hay destapados, ¿no?
No hay dedazo, pero él decide quiénes son los que juegan en la encuesta. No hay transparencia y rendición de cuentas y aparentemente plantean una cantidad de 5 millones de pesos, pero el país está inundado de espectaculares, bardas, eventos, de todo tipo, menos de las responsabilidades que tendrían que enfrentar cualquiera de los aspirantes que están ahí. Pero fíjate que la presencia de Manuel Velasco hoy da concretamente la pista, Alberto, y lo digo además con toda la seguridad que lo puedo plantear, pues quizá la participación de todos ellos significa, puedes entender lo que significan los sobres amarillos que desde el gobierno de Chiapas, como una práctica de aportaciones voluntarias al movimiento, se han venido manejando desde hace muchos años, ¿no? Y tan es así que hoy lo que vemos es una simulación con el Partido Verde Ecologista que lo que te evidencia y te desnuda de cuerpo completo es que eso es la transformación según Morena, y la transformación según Morena es simplemente que no son iguales porque son los mismos. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Adriana Dávila, José Manuel Urquija, porque hay mucho que hacer. Hoy el anuncio de, ya estamos viendo que pues este asunto es una simulación porque de ahí va a salir su candidato a la presidencia de este proceso de 70 días, pero hoy dicen que 5 millones de pesos para viáticos, no pueden hacer pintas, no pueden tener publicidad en autobuses públicos, en espectaculares. De eso vamos a hablar, regresamos en 2 minutos. Escuchemos a Luis Carlos Ugalde, donde él dice que este proceso de elección que está proponiendo Morena, pues es interesante, novedoso, pero es ilegal, ya que puede ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así lo considera Luis Carlos Ugalde, quien es director general de Integralia Consultores y quien fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Escuchemos. Le pusieron este nombre de coordinador de la Cuarta Transformación para simular, simplemente para ver si la autoridad electoral no los castiga, porque van a decir, no, yo no estoy eligiendo candidato, todos sabemos que lo están eligiendo. Entonces, si el Tribunal Electoral hace una lectura sistémica, integral, pues tiene que revocar esto porque se están adelantando 5 meses. La ley electoral dice que esto debe ocurrir hasta fines de noviembre. Hasta fines de noviembre, José Manuel. Entonces, que no nos vengan ¿no? con esta simulación, este engaño. Están eligiendo a su candidato a la presidencia. Sí, como bien lo dijo Luis Carlos Ugalde, pues efectivamente están eligiendo a su candidato a la presidencia, pero yo creo que también están partiendo de este vacío en la ley donde se dice que todo aquello que no está prohibido está permitido. Entonces ellos están enmarcando desde Morena a que esto es un proceso interno del partido. Va a ser muy interesante qué es lo que ocurre con estas denuncias que están interponiendo los partidos de oposición, porque efectivamente es un proceso nuevo, distinto, es un proceso en el que no lo habíamos visto a nivel presidencial, aunque sí lo habíamos visto, por ejemplo, a nivel local. Hay que recordar que este mismo proceso de designación de coordinadores de defensa de la transformación o delegados, una cosa así, lo pusieron también en todas las gubernaturas que se han ya competido. Es más, hay una nota que encontré por ahí que decía que 49 elecciones en las que ha participado Morena han establecido este método y de las cuales en 23 han resultado tener una victoria. Es decir, con este proceso, evidentemente como partido están buscando llegar en un mayor nivel de competitividad hacia la elección, hacia la precampaña y hacia la campaña, y bueno, pues lo que ellos hacen es aprovecharse de este vacío legal también que existe, y me parece que después de lo que resuelva el Tribunal o el Instituto Nacional Electoral, pues evidentemente habrá que modificar las reglas si es que así se decide, y bueno, ya será una discusión también que veamos incluso en las cámaras. Pero ¿será suficiente, Adriana Dávila? Porque ya en estos momentos la Comisión de Quejas y Denuncias del INE está anunciando que las famosas corcholatas deben evitar actos anticipados, no pueden hacer llamados explícitos al voto, no pueden declararse a favor o en contra de partidos, pero ya se lanzaron, Adriana. Bueno, se confirma la frase de no me digan que la ley es la ley, ¿no? Le encanta al presidente además, pues, y lo que ha hecho
desde que llegó ha sido violarla, y el resto, fiel a su costumbre, pues sigue exactamente el mismo camino. Entiendo que hay algunos vacíos, pero hay algunas cosas que son muchísimo, muy claras, que no pueden disimularse, y este fraude que se está cometiendo es prácticamente el inicio de una elección de Estado, y eso es importante señalarlo, porque a partir de la cena que tuvo el presidente con todos los aspirantes, a partir de esa cena, reitero, Palacio Nacional se convirtió en la casa de campaña del partido oficialista. Curiosamente, eso que el presidente tanto señaló, entiendo que se plantea la posibilidad de que después de que pase este proceso se cambien las leyes. Bueno, así sucedió en el 2006 a la exigencia el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, se cambiaron las leyes electorales. Luego en el 2014, también a petición de la exigencia del movimiento del presidente López Obrador, se cambiaron las leyes electorales. ¿Qué nos ha demostrado eso, Alberto? Que las personas cuando quieren violar la ley lo van a hacer, y más hoy que están llenos de soberbia, que traen encima, llamémosle, un cinismo descarado para hacer lo que se les antoje sin que no haya consecuencias, porque cuando el presidente allá en el poder asume mensajes incluso que pudieran o no estar ligados, si quiero solo deslizar, ¿no? Cuando viene todo esta andanada, este ataque al Poder Judicial, así lo planteo, ¿no? Al Poder Judicial, pues bueno, lo que está diciendo el presidente es, oigan, aquí mando yo. Y vale la pena señalar la última reunión que tuvieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en quienes yo todavía confío, esa institución que se hizo, pero el presidente fue muy claro en decir para qué los había llamado ahí, y los llamó ahí para decirles, oigan, no vayan a tomar esto como actos anticipados de campaña, ¿eh? Y bueno, pues eso de los 5 millones es una verdadera vergüenza y es una burla a la inteligencia de los mexicanos, ¿no? No, Monreal acaba de decir, Monreal acaba de agradecer que qué bueno que les dieron ese dinero porque él no tiene para poder movilizarse en el pobrecito. país. Pues hay que cooperarnos todos, Alberto, a lo mejor así les alcanza, pobrecitos, o sea, imagínate, no tienen nada de dinero, aunque digo, pero bueno, si son capaces hasta de festejar como logros de gobierno que trajeron al Grupo Firme al Zócalo, pues, ¿qué te puedes esperar de quienes están llenos y bañados de soberbia? Ayer, José Manuel, el evento público de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eso fue un mitin político. Ella dice que metieron 80,000 personas. Pero entonces, vámonos a lo que dice rápidamente la Comisión de Quejas y Denuncias. Sus mensajes y actos no deben tener el objetivo de tener respaldo para ser postulados como precandidatos. No deben presentar una plataforma de partido o coalición. No usarán prerrogativas de tiempos de radio y televisión y de difusión. Morena debe mandar el calendario de las actividades de estos personajes para que los tenga registrados, y debe llevar un control de los recursos que se usen en este proceso interno. O sea, si no pueden hacer proselitismo, entonces, ¿qué van a hacer, José Manuel? Bueno, dice Morena que son reuniones y, ¿cómo les llaman? Asambleas informativas, ¿no? Te digo, estamos cayendo también en una andanada de eufemismos que se están utilizando, pues justamente para aprovecharse de ese espacio gris que hay. Entiendo que si hay un espacio gris y hoy se está visibilizando tan fácilmente, pues sí debería haber pues modificaciones, ¿no?, a las reglas electorales. Me parece, bien lo decía Adriana, pues después de cada elección presidencial se presentan reformas electorales. Pues yo creo que aquí hay muchísima tela de donde cortar para poder presentar una reforma en la cual pueda acotarse un poco más, ¿no? Hay que recordar que cada reforma electoral ha venido estableciendo y acotando las campañas electorales, tratando de hacerlas mucho más transparentes, pero pues, evidentemente estamos viendo que hoy nos quedamos con un espacio gris en el que simple y sencillamente se está pudiendo hacer porque al final no está planteado de esa manera en la ley electoral, ¿no? Es que tienes mucha razón, José Manuel. En el 2000 el presidente Fox se lanzó 3 años antes haciendo proselitismo. Lo hacía sábados y domingos porque decía, bueno, yo descanso sábados y domingos, como si se gobernara de lunes a viernes, ¿no? Pero entonces aquí el asunto, Adriana, es de que están teniendo cuidado los de Morena porque les están exigiendo que se separen de sus cargos. Pero ese comentario lo quiero escuchar después de 2 minutitos, Adriana. Regresamos, José Manuel, regresamos.
Regresamos con este interesante debate que estamos llevando a cabo. Adriana Dávila, activista y política del Partido de Acción Nacional, José Manuel Urquijo, maestro de Comunicación Política y Gobernanza. Y le agradecemos toda esta información que estaba llegando en estos momentos. Juan Ortiz de Lupa Legislativa, que los invito a que lo sigan ahí en Twitter. Entonces, Adriana Dávila, al menos hay algo de pudor. Les exigieron que se separaran de los cargos, algunos que renunciaran, otros que pidieran licencia. Al menos, ¿no? No, hombre, no la conocen, ni la vergüenza ni el pudor, por Dios, Alberto. Es muy importante entender que ellos han inaugurado un nuevo diccionario en este país, ¿no? Y le han dado significado a los conceptos, nuevos conceptos, ¿no? A los actos de corrupción cuando encuentran al hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en sobres amarillos, le llaman aportaciones voluntarias. A los actos de campaña descarados, cínicos, con recursos públicos desde el gobierno federal, con el coordinador de campaña al mando como el presidente de la República, le llaman asambleas informativas, de tal manera que pues lo que nosotros vemos hoy es un total cinismo para hacer las cosas. Reitero, su soberbia está haciendo que no entiendan que este país, más allá de un proceso electoral, requiere también de solucionar los problemas, porque hoy todo el gobierno, los servidores de la nación, las áreas en donde se entregan recursos directos, pues le salen muy caras a este país, le salen muy caras a las personas que, como ya vimos en algunos casos, no tienen la posibilidad más que de comer a niños tortillas con frijoles o tortillas con chile o tortillas con sal. Esto me parece que va más allá de una contienda electoral. Se trata del tipo de país que queremos los mexicanos y en el que el presidente tendría que ser el primero en entender esta señal que tiene que ver con resolver los problemas. Hoy daba una serie de datos, ¿no? De las cosas que están mejor y digo, bueno, yo no sé en qué país vive el presidente, aunque lo entiendo, porque con eso de que vive amurallado, de que vive atrincherado como la alcaldesa de Tijuana, pues evidentemente la prioridad para ellos es quién de su grupo político sigue su transformación. Se le olvidó que él gobierna o debería gobernar para todos los mexicanos. No tienen vergüenza, no la han perdido completamente, pero bueno, tarde que temprano esto tiene que tener un fin, Alberto. La batalla del poder por el poder, José Manuel, ¿se justifica? Recuerdo perfectamente en el año 1999 cómo el presidente, no, desde antes, 1997, el presidente Vicente Fox venía los sábados, me tocó cubrirlo, fue a la central de abastos a decirle ahí a los comerciantes, ¿usted sabe quién soy? No, dicen, no sé, soy el gobernador de Guanajuato, voy a ser presidente de la República. ¿Usted sabe quién soy? No lo conozco, soy el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, voy a ser presidente de la República. Entonces, esos mecanismos y esos recursos son válidos para obtener el poder, independientemente de que haya o no soluciones para el país. Bueno, yo creo que más allá de que sean válidos o no, son utilizados por todos los partidos políticos, ¿no? Más bien es una herramienta, e insisto y voy a insistir, mientras exista ese vacío, mientras exista esa zona gris, los partidos políticos, como lo han hecho en el pasado, tanto el PRI, tanto el PAN, el PRD, y ahora lo está haciendo también Morena, lo van a seguir aprovechando. Entonces, más allá de ser legal o no ser legal, insisto, sigue quedándose en una zona gris. Más allá de ser válido o no válido, es una forma de acercarse y es una forma de, pues, aprovechar y utilizar el tiempo. Ahora, yo creo que lo más importante en este momento es pensar qué va a hacer el PAN, qué va a hacer el PRI. Ahorita señalan que hay pues actos anticipados de campaña y de precampaña, señalan que es algo ilegal. Sin embargo, si no adelantan ellos también sus procesos internos, pues evidentemente van a quedar en una desventaja competitiva para llegar a noviembre cuando son las precampañas. Ahora, la alianza ya avisó que me parece que el 26 de junio van a dar a conocer las reglas también pues para definir a este aspirante o candidato o candidata presidencial. Me parece que hay que ver también en qué disyuntiva se ponen el PAN, el PRI y el PRD. Si van a seguir los pasos de Morena o bien van a cumplir la ley al pie de la letra, ¿no? Exacto, José Manuel. Vamos a darle la palabra a Adriana Dávila porque eso es el cuestionamiento. ¿Dónde está la oposición, Adriana Dávila? Entonces, en aquel entonces el presidente Fox decía,
3 años antes tengo que ir contra el PRI para llegar ese diciembre de 1999 a 10 puntos de diferencia, porque si empezamos para entonces, la diferencia, el voto duro del PRI en aquel entonces era de 40, no lo reviertes, pero si llegas con 10, lo reviertes y lo revirtió. Entonces, aquí se les están yendo por la derecha y por la izquierda y lo están rebasando por todos lados, Adriana. Nos hemos convertido en una coladera, Alberto, y yo lo lamento muchísimo como militante de un partido político. Y déjame decirte, entiendo perfectamente y no pretendo disculpar lo que en su momento hizo Vicente Fox como gobernador de Guanajuato, con la diferencia que quien estaba enfrente como presidente de la República aún cuidaban ciertos límites o las formas, por lo menos, que son importantes en el proceso político del respeto al otro, ¿no? Eso me parece que todavía había ciertos límites. Hoy se rebasaron todos los límites, completamente todos. Y sí, yo he sido muy crítica de mi partido y de la coalición por varias cosas, porque se están repitiendo al interior modelos que vemos justamente en el tema presidencial. ¿Y qué significa esto? Que aún teniendo la oportunidad de ganar el 2024, porque ahí está una votación que no alcanza ni siquiera el 50% de participación electoral, los partidos políticos tendrían que hacer, los dirigentes de los partidos políticos tendrían que haber hecho ya desde hace mucho tiempo por lo menos 3 cosas. La primera es concentrarse en el proceso electoral desde la formación de sus propias estructuras, porque finalmente están completamente en este copiar modelo, pues basan todas sus esperanzas en los gobernadores. Y ahí están los resultados. Hemos perdido prácticamente todos los gobiernos de los estados, especialmente con un partido como el PRI, que sabe hacer solo política electoral a través de sus gobiernos, ¿no? Eso es una realidad. Y la otra realidad a la que nos enfrentamos es que estamos yo diría, a ciegas en lo que significan las causas de los mexicanos. Y déjame ser muy clara en esto, porque mientras las campañas de la oposición a la que yo pertenezco sigan enfocadas en la llamada o en la descripción de lo que significa Morena, pues nunca van a cambiar las cosas. Yo soy una analista política y soy una militante que no tiene tomas de decisión. Creo que puedo hacer una descripción de lo que pasa, pero las dirigencias partidistas tienen los recursos que la Constitución le mandata que se puedan distribuir para la formación de liderazgos, de capital, de estructuras, de propuesta. Y tenemos hoy algunos pronunciamientos, incluso del presidente de mi partido, donde le dice, oigan, se necesitan partidos que estén dispuestos a combatir los gobiernos autoritarios. Y mi respuesta ha sido, presidente, pues tú eres uno de esos dirigentes de los partidos que tendrían que estar dispuestos y nosotros estamos dispuestos, díganos para dónde. Nosotros me refiero a la base militante y a la sociedad civil que está ahí, Alberto. Si me lo permites, Adriana, hasta parece que están apoyando esta transformación, porque están calladitos. Acá ya presentaron 6 corcholatas y 2 que van muy, muy fuertes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Yo no sé qué tanto Adán Augusto López y Ricardo Monreal, y ya no hablemos de Fernández Noroña y de Manuel Velasco, pero 2 o 3 que están muy perfilados. Acá del PAN o de la Alianza por Va por México, ¿quién? Mira, si pudieras comparar los perfiles de ambos lados, de a que han levantado la mano, creo que hay una posibilidad de competir, pero la competencia, y Alberto, los dirigentes partidistas no lo han entendido, la competencia no es con Claudia ni con Marcelo, con todo respeto, ni tampoco con Adán Augusto, con todo respeto, porque el presidente decidió quiénes los empujó, quién y su fuerza. Además, ahí hay datos duros de las encuestas de salida, por lo menos en la del Estado de México, que no votaban por Delfina, votaban por el apoyo del presidente. O sea, esa es una realidad que nosotros teníamos que tener muy clara en esta radiografía, ¿no? El problema ahora que te encuentras es con 3 dirigentes que no saben qué hacer con sus partidos. Y mientras tú tienes del otro lado tienes una camioneta 4x4 que, aunque sea con dinero de todos, incluyendo los que no somos afines a Morena, una 4x4 cuyo chofer es el presidente de la República, y de este lado estás queriendo competir con un coche que ya no tiene gasolina, que se le quitó el motor, cuyos conductores están peleándose y dándose patadas por abajo para quitarse el volante. Esto es una grave señal. Ahora, déjame plantear nada más, y perdón que me extienda, la oportunidad que tenemos.
ahí hay ciudadanos que nunca habían participado en política, que manifestaron su fuerza voluntaria para salir a defender las instituciones en noviembre, en febrero, y lo están haciendo ahora con la Suprema Corte de Justicia, que entienden la importancia de la división de poderes y de la defensa de la democracia. Esos ciudadanos están esperando que nosotros les digamos hacia dónde vamos, qué camino tenemos que tomar. Porque sí hay perfiles que tienen características de estadistas, características de personas que saben hacer gobiernos, pero pues, si los vehículos democráticos, que son sus partidos, están más entusiasmados en cómo se reparten las pluris en las listas del Senado o cómo distribuyen el poder entre sus afines, pues estamos de la tostada. Sí. Yo, Alberto, lo lamento muchísimo, porque en el momento más crítico de este país deberíamos tener la oposición más y clara para defender que no sigamos en este retroceso terrible en materia de política. Tenemos pública. 20 segundos, José Manuel. ¿Cómo ves a la oposición en 20 segundos? Coincido totalmente con Adriana, yo creo que están perdidos, llevan muchísima menor ventaja, tienen muy poco tiempo para ponerse de acuerdo y a lo que vemos por sus acciones pasadas, pues suena bastante difícil a que se pongan de acuerdo fácilmente pues el próximo 26 de junio. Ya veremos qué es lo que anuncian, ya veremos qué reglas ponen ellos sobre la mesa y hacia dónde se va a mover, pero por lo pronto no hay una narrativa construida, no hay un tema por el cual estén luchando y parecen totalmente perdidos. Sí, y del lado de Morena, del lado del partido oficial, pues se ve una estructura muy sólida. Pero bueno, vamos a ver, todavía Sólida falta y tiempo. Organizada. Sólida, organizada, orquestada, perfectamente sincronizada. Adriana Dávila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y corrupta, Alberto. Nada más, perdona, y corrupta. O sea, entiendo perfecto la estrategia electoral, pero qué tragedia para este país y para los que están padeciendo los estragos de este gobierno. Sí, exactamente. Pues a ver en qué deriva todo esto, porque estamos todos metidos en esta situación que se llama México. Adriana Dávila, activista y política de Partido de Acción Nacional. José Manuel Urquijo, maestro de Comunicación Política y Gobernanza. Gracias a los dos, muy interesantes este debate aquí en Mega Noticias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, regresamos en 2 minutos.